Hola a todos, en este video vamos a ver cómo mecanizar una pieza mediante el Mastercam Fresa, que es el Mastercam 1000, y previamente a esto lo que vamos a tener que hacer es crear el correspondiente sólido, que es el sólido que están ustedes viendo en pantalla, el cual tiene todas las cotas disponibles como para que ustedes puedan posteriormente replicar el ejercicio. Bueno, ya estamos en el Mastercam Design y antes de trabajar con esta pieza o de crear esta geometría, tenemos que tener en cuenta dos cuestiones bastante importantes. Una de ellas es primero asegurarnos que estamos en la vista planta, y la segunda es considerar que el baricentro de la geometría debe estar acomodado en el origen de coordenadas, de modo tal que posteriormente, cuando utilicemos el módulo de mecanizado, que en este caso es el Mastercam Fresa, no tengamos que reacomodar la geometría para poder mecanizarla correctamente. Muy bien, una vez dicho esto, lo que vamos a hacer es comenzar a crear nuestra geometría o nuestro sólido. Vamos al menú crear. Dentro del menú crear utilizamos el comando rectángulo. La idea es crear el perímetro de la pieza. Acá el comando rectángulo tiene dos opciones, una opción 2 puntos, que lo que se hacen es colocar los puntos opuestos por la diagonal, y luego tenemos otra opción medidas, que es bastante más práctica porque nos permite además dar la situación del punto de inserción. Por lo tanto, vamos a utilizar medidas, le vamos a dar el ancho y el alto, el ancho de 100 y el alto de 100, y observamos que la situación del punto de referencia se podría cambiar. La vamos a colocar en el centro del rectángulo. Le damos OK, insertamos el rectángulo en el origen de coordenadas, pulsamos escape para salir del modo rectángulo y alejamos un poco la vista con la lupa, de modo tal de poder trabajar un poco más cómodo. Muy bien, ahora lo que seguiría es realizar los acuerdos que se encuentran en el perímetro de la geometría. Para eso vamos nuevamente al menú principal. Dentro del menú principal el comando crear, y dentro de crear vamos a la opción acuerdo. Vamos a indicar el radio del acuerdo, que en este caso es 12, y una vez que tenemos indicado el radio del acuerdo, vamos a ir marcando las entidades que queremos ajustar. Entonces marcamos la primera entidad, segunda entidad, y este procedimiento lo vamos a ir repitiendo para todas las entidades de esta cadena. Muy bien, ahí quedó el perímetro que corresponde, ya lo tenemos definido, y lo que vamos a hacer ahora es crear la cadena que va a dar la base a la cajera que tiene la pieza en la parte superior. Muy bien, vuelvo entonces al menú principal. Voy a utilizar un comando diferente en este caso, aunque se podría llegar a hacer de más de una manera distinta. Voy a utilizar dentro del menú editar el comando offset de contorno. Muy bien, voy a seleccionar la cadena de la cual yo pretendo hacer el offset.
me voy a asegurar que esta flecha de acá esté indicando el sentido antihorario. Esto es porque con el sentido antihorario el offset de contorno se va a hacer del lado de adentro, y si el sentido es el sentido horario, el offset de contorno va a ser de afuera. Nosotros necesitamos que el offset de contorno sea de adentro, y una vez que me asegure esto, voy a pulsar hecho y se va a abrir la ventana de offset de contorno. Dentro de lo que es la operación, me voy a asegurar que esté marcado copiar. También me aseguro que el número de pasos sea 1, y dentro de lo que es redondeo de las esquinas debería estar marcado o solo vivas, como está marcado acá, o también podría estar marcado todas. La distancia en este caso va a ser una distancia de 24, la indico donde corresponde, y ya tengo todos los parámetros necesarios como para poder realizar el offset de contorno. Como la distancia está superando el radio de los acuerdos de la cadena perimetral, no va a poder escalar correctamente lo que serían los acuerdos del offset, con lo cual, a pesar de estar marcado redondeo de esquinas vivas, no las va a poder redondear, y nosotros vamos a tener que posteriormente volver a utilizar el comando acuerdo para poder redondearlas. Entonces le doy OK, ahí ya tengo la cadena, y me voy nuevamente al menú principal, me voy a crear, me voy a la opción acuerdo, y a partir de ahí voy a definir un nuevo radio, que en este caso, como nos indicaba la propuesta, es un radio de 2. Voy marcando cada una de las entidades a ajustar, y cuando ya terminé tengo por supuesto disponible la cadena que va a corresponder al perímetro de la cajera. Ahora lo que voy a hacer es la cadena que corresponde al perímetro de la isla que está incluida dentro de la cajera. Para eso me voy a menú principal. Dentro de menú principal voy a editar y voy a utilizar nuevamente el comando de offset de contorno, y en este caso lo voy a aplicar sobre la cadena de la cajera. Marco la cadena de la cajera, observo que el sentido de giro de la cadena es un sentido antihorario, entonces el contorno lo va a hacer por adentro. Le doy hecho y a partir de ahí aparece la ventana de offset de contorno. Nuevamente me aseguro de que está marcada la operación copiar, me aseguro de que el número de pasos es 1, y como distancia en este caso voy a indicar una distancia de 10. Le doy OK y a partir de ahí tengo definida también la correspondiente cajera. Al igual que en el caso de la correspondiente cajera, no, la correspondiente isla. Al igual que en el caso de la cajera, voy a tener que redondear todo el perímetro, con lo cual voy a menú principal. Dentro de menú principal voy a crear, y dentro de crear voy a utilizar nuevamente el comando acuerdo, y en este caso elijo el radio de 2, ya está marcado el radio de 2, y voy indicando cada una de las entidades que necesito ajustar. Muy bien, ya están todas las entidades creadas, y ahora lo que voy a hacer es crear el sólido. Muy bien, para crear el sólido voy a utilizar
voy a ir al menú principal y dentro del menú principal voy a utilizar la opción sólidos. Dentro de la opción sólidos voy a utilizar la opción extrusión. Para poder visualizar correctamente la extrusión me va a convenir estar en una vista isométrica, que es lo que voy a hacer ahora. Coloco la vista isométrica, indico el comando extrusión y selecciono las cadenas a extrusionar. En este caso voy a seleccionar solamente la cadena perimetral. Según el sentido de giro de esta cadena, la extrusión va a ser hacia arriba o hacia abajo. Sigue la regla de la mano derecha. De todos modos, si ustedes no supiesen o no recordasen para qué lado tiene que girar la cadena, de modo tal de que el sentido de extrusión sea hacia arriba o hacia abajo, simplemente le dan hecho y a partir de ahí van a aparecer unas flechas que me van a indicar cuál es el sentido de la extrusión. En este caso la extrusión va a ser para arriba, que es un sentido incorrecto, con lo cual marco el comando invertir una, marco la cadena y ya tengo el sentido correcto de la extrusión. Si la extrusión involucrase más de una cadena, yo voy a tener que utilizar el comando invertir una por cada una de las cadenas que estén involucradas dentro del comando extrusión. Muy bien, le doy hecho, verifico que está marcada la opción crear cuerpo. Evidentemente no hay ninguna otra posibilidad porque no hay ninguna otra geometría preexistente y doy la altura de extrusión acá en esta entrada a distancia, que en nuestro caso va a ser de 20. Pulso OK y ya tengo configurado el sólido preliminar. Muy bien, una vez que ya tengo creado el sólido preliminar, lo que voy a hacer ahora es trabajar nuevamente con el comando extrusión a los efectos de crear otra cajera. Entonces, nuevamente puedo irme al menú principal, como para que vayan recordando los pasos, a pesar de que la extrusión estaba ahí visible en el menú. Dentro del menú principal voy al menú sólidos y dentro de sólidos voy a extrusión y voy a seleccionar en este caso la cadena perimetral de la cajera y la cadena perimetral de la isla. Las marco, le doy hecho, verifico el sentido de la extrusión, veo que el sentido de la extrusión es incorrecto, es justamente el inverso, y mediante el comando invertir una, por cada una de las cadenas voy invirtiendo el sentido de la extrusión. Ahora ya tenemos el sentido de la extrusión correcto, me voy a hecho y ahora, atención con esto, voy a verificar que esté marcada, y si no está marcada la marco, la opción cortar cuerpo. Una vez que marqué la opción cortar cuerpo, que va a retirar el material, sino lo que hace es generar sólidos disjuntos, es decir, sólidos encajados uno dentro de los otros, voy a indicar la distancia de extrusión a través de la entrada a distancia. En este caso la extrusión va a ser de 10. Muy bien, está todo dado correctamente, así que pulso OK y vamos a dar shading para explicar una cuestión respecto del comportamiento de este comando. Entonces marco shading, marco también shading activo, le doy OK y la idea es la siguiente.
Cuando yo estoy utilizando dentro de un sólido la opción de seleccionando una cadena y utilizando la opción cortar material, en la siguiente cadena el material no va a ser eliminado, de modo de que dentro de la cajera se creará una isla, y a su vez, si dentro de la isla hubiese otra cadena de entidades, esa otra cadena de entidades va a pasar a ser una nueva cajera, es decir, va a utilizar cortar material, y así sucesivamente. Muy bien, ya tenemos parte del sólido realizado. Nuevamente voy a desactivar el shading, desmarco shading activo, le doy OK, y lo que voy a hacer ahora es crear las entidades círculo que van a dar base de los orificios que lleva la pieza, los orificios verticales. Entonces me voy al menú principal, dentro del menú principal me voy a crear, dentro de crear me voy a arco, y dentro de arco voy a utilizar centro y radio, que sería una circunferencia de centro y radio. Muy bien, en este caso vamos a utilizar un radio de 10. ¿Está bien? No, perdón, sí, un radio de 10 porque el acuerdo que habíamos utilizado tenía un radio de 12, así que vamos a utilizar un radio de 10 y lo vamos a ubicar en el centro, para lo cual hay veces a los modos de referencia los vamos a tener que forzar. Marcamos centro y vamos a ir seleccionando un arco y directamente marcando, fíjense. O bien, hay veces si yo lo tengo ojo para ubicarlo, lo puedo hacer. Vuelvo a marcar centro, selecciono el arco. Acá hay veces es difícil indicar el centro, así que marco nuevamente centro, selecciono el arco, hago lo mismo, marco centro, selecciono el arco y ya tengo las entidades que darán origen a cada uno de los orificios verticales pasantes. Muy bien, con escape salgo del comando y voy a practicar una nueva extrusión. En este caso nuevamente me voy al menú principal. Dentro del menú principal utilizo el comando sólidos y dentro del comando sólidos nuevamente voy a utilizar extrusión. Voy a seleccionar cada una de las cadenas de la extrusión, es decir, selecciono cada uno de estos círculos. Se puede observar que el sentido de giro de los círculos no es uniforme. Esto no va a interesar porque cuando le dé hecho me voy a fijar para qué lado son las extrusiones y los voy a ir corrigiendo con invertir una. Entonces le doy hecho y voy a utilizar invertir una por cada una de las cadenas con sentido de extrusión incorrecto. Invertir una, marco la cadena, invertir una, marco la cadena, invertir una, marco la cadena. Muy bien. Ahora está todo bien, pulso hecho y aparece la ventana de extrusión. Me aseguro que esté marcado cortar cuerpo e indico la distancia, que justamente es una distancia de 10. A partir de ahí, perdón, no es una distancia de 10, sino que es una distancia de 20, porque en este caso yo tengo que atravesar toda la pieza. Indiqué la distancia, le doy OK y ya tengo determinados los orificios verticales pasantes. Muy bien, perfecto.
Ahora lo que vamos a hacer es los orificios transversales de la geometría, para lo cual vamos a tener que variar el plano de construcción. Como yo voy a practicar primeramente el orificio que se encuentra del lado izquierdo, voy a utilizar acá en estos iconitos rojos el plano de construcción alzado. Fíjense cómo las líneas punteadas cambian. A partir de ahí, dado de que la planta tiene un perímetro de 100, yo voy a tener que variar la altura del plano de construcción, que es justamente la distancia perpendicular al plano de construcción, en 50 unidades positivas. Quiere decir que le voy a tener que dar un Z de 50. Muy bien. Y ahora ya estoy en condiciones de crear los correspondientes círculos que van a ser la base de los orificios transversales. Me voy al menú principal, elijo el comando crear. Dentro del comando crear utilizo la opción arco y en este caso voy a utilizar centro y diámetro. Bueno, le voy a dar un diámetro de 8, pulso OK y voy a dar por coordenadas la situación de los círculos o la ubicación de los círculos y va a ser 0 en la horizontal, coma, menos 5 en la vertical. Pulso OK, ahí tengo ya ubicado el círculo y ahora voy a ir a la vista de perfil y directamente ya voy a ubicar el otro círculo, con lo cual nuevamente ingreso las coordenadas 0, menos 5. Pulso Enter, ahí ya tengo los dos orificios y lo que voy a tener que hacer son las correspondientes extrusiones. Entonces, hago escape, bueno, ahí se escapó un círculo, no importa, hago deshacer. Entonces, pulso escape para salir de la opción círculos y nuevamente me voy al menú principal. Dentro del menú principal utilizo el comando sólidos y utilizo extrusión. Selecciono este círculo como la cadena que va a dar la base a la extrusión, le doy hecho, verifico la dirección de extrusión, observo que la dirección de extrusión es la dirección correcta, nuevamente le doy hecho, verifico que esté marcado cortar cuerpo, está marcado cortar cuerpo e indico una distancia específica y acá tengo dos opciones. En realidad en otras extrusiones que hice también tenía esa posibilidad y es extenderlo a través de una distancia que yo indique, que en este caso sería 100, o bien la otra opción es extender a través de todo. Marco la opción, le doy OK y fíjense cómo atraviesa todas las partes donde hay sólido. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es variar nuevamente el plano de construcción. En este caso me voy al plano de construcción alzado y voy a hacer exactamente lo mismo. Elijo nuevamente el comando extrusión, ya sabemos que está dentro del menú sólidos, y elijo la cadena del círculo. A partir de ahí le doy hecho, verifico la dirección de extrusión correcta, es justamente correcta, y a partir de ahí pulso hecho, se abre la cadena, verifico que está indicado cortar cuerpo y voy a extender a través de todo, igual que en el caso anterior. Le doy OK y la pieza ya está terminada. Conviene
volver a colocar el plano de construcción y la Z del plano de construcción en planta y con el Z0 para no tener problemas después cuando utilizamos el módulo de mecanizado. Así que voy a la vista de planta y acá en Z coloco 0 y vamos a hacer un shading como para ver cómo queda la pieza. Shading activo, ok, y podemos utilizar vista dinámica e ir viendo más o menos desde distintos ángulos cómo va quedando la pieza. Hago clic, salgo de la vista dinámica y voy a grabar o guardar la geometría a los efectos de poder utilizarla en el módulo fresa o el módulo 1000. Para lo cual me voy a menú principal. Dentro de menú principal me voy a ficheros y dentro de ficheros voy a utilizar la opción grabar. En este caso yo voy a ir a mis documentos, voy a ir a Mastercam y ahí voy a poner, por ejemplo 2 fresado. Le doy guardar y ya está terminada la parte que corresponde a la creación del sólido. Nos restaría la parte que corresponderá al mecanizado de la pieza. Bueno, ya estamos en el módulo de mecanizado fresa y lo primero que vamos a tener que hacer es cargar la correspondiente geometría. Entonces vamos a ficheros, dentro de ficheros vamos a utilizar el comando obtener, vamos a ir en este caso a mis documentos, dentro de mis documentos vamos a ingresar a Mastercam y vamos a elegir ejemplo 2 de fresado, que era el nombre de la geometría que habíamos realizado. Pulsamos el botón obtener, ya tenemos cargada la correspondiente geometría y antes de poder realizar cualquier operación de mecanizado sobre esta geometría vamos a tener que dar los correspondientes parámetros iniciales de nuestro trabajo. Para lo cual vamos a ir al menú principal. Dentro del menú principal vamos a utilizar el comando mecanizado y dentro del comando mecanizado vamos a utilizar la opción Shape Setup. Shape Setup lo que nos permite hacer es definir básicamente el taco. ¿Qué es el taco? Es una pieza de material en bruto que está normalmente moldeada y sobre esta pieza de material en bruto vamos a realizar todas las operaciones de mecanizado, vamos a ir retirando material de modo tal de obtener una pieza final que se corresponda con la geometría propuesta. Podemos observar en esta pantalla que vamos a poder dar distintas cuestiones: forma y dimensiones del taco, origen del taco, es decir, posición del taco, y si nos vamos al apartado de acá abajo, material, también el material del taco. Muy bien, muy bien. El origen del taco, es decir, la posición del baricentro del taco, la vamos a poder dar manualmente ingresando directamente las coordenadas X y Z del baricentro manualmente. Las dimensiones del taco o del tocho, que dicho sea de paso es un prisma de base cuadrangular,
también las podemos ingresar manualmente, ingresando las dimensiones X, Y y Z. Bien, también tenemos la posibilidad de utilizar opciones medianamente automatizadas que me van a permitir realizar esto sin necesidad de hacer ingresos manuales. Una de ellas es la más básica, es seleccionar origen. Si yo pulso seleccionar origen, lo que logro es marcar el origen del taco desde algún punto característico de la geometría. Por otro lado, tengo una opción mejor, seleccionar esquinas, que me va a permitir seleccionar esquinas opuestas o puntos opuestos según las diagonales principales del prisma, que van a ser 4, son las diagonales más largas, y esto va a tener la ventaja respecto del comando anterior de que me va a permitir no solo definir la posición del taco, es decir, el origen del taco, sino que simultáneamente voy a poder definir la forma y las dimensiones. No obstante esto, tengo que indicar 2 puntos en la pantalla. Y por último, tengo una opción, una tercera opción, que es entidades contenidas, y el sistema automáticamente me va a definir un tamaño y una forma de taco, además de una ubicación, que sean adecuadas para que la geometría se encuentre completamente contenida dentro del taco. Antes de entrar a entidades contenidas, que es lo que nosotros vamos a utilizar, voy a hacer referencia o hacer notar que este apartado, mostrar taco, está desmarcado. Fíjense que ahora lo marqué y me dice lo siguiente: las dimensiones del taco deben estar definidas antes de poder mostrarlo. Bueno, me lo desmarca, y eso es lógico porque todavía no hay ningún taco definido, no tengo ni definidas las dimensiones, ni la posición, ni tampoco el material, pero van a ver que una vez que yo haga eso, por lo menos que tenga definidas las dimensiones, mostrar taco se va a marcar automáticamente. Entonces pulso entidades contenidas, me aparece esta ventana crear bloque y yo puedo indicar las entidades de visualización del modelo alámbrico del taco, como podrían ser líneas, puntos, punto centro, o directamente marcar todas las entidades. Pero lo que es más importante que esto es que, si bien yo puedo definir un taco que contiene completamente a la geometría y se ciñe exactamente a esa geometría en sus mínimas dimensiones como para poder contenerla, yo podría por algún motivo alargar alguna de las dimensiones a los efectos de practicar un mecanizado en esa dimensión. Supónganse que yo doy una dimensión Z de un valor determinado. En este caso lo que estaría haciendo, dado de que Z es una dirección perpendicular al plano de construcción que estoy utilizando en ese momento, y el plano de construcción por defecto es el plano de construcción planta, lo que haría es, si doy una dimensión por ejemplo de 20 o de 30 o el valor que fuere, es que ese taco sea 20 o 30 unidades más alto que la geometría, y esto me daría la oportunidad de poder practicar algún tipo de mecanizado, como sería el planeado, a los efectos de ir disminuyendo la altura del taco y darle algún tipo de acabado especial
a la parte superior de la pieza. No vamos a hacer nada de eso, lo vamos a dejar al Z con el valor de 0, pulsamos OK y a partir de ahí, como yo les había adelantado, fíjense que se marcó automáticamente la casilla de verificación mostrar taco. Una vez que tenemos definidas la forma, las dimensiones del taco y la posición, lo que deberemos indicar es el material. Antes de indicar el material, hago la aclaración que en el caso de la fresa no está automatizado el método por el cual se sujeta la pieza. En el torno sí se define además el método por el cual se sujeta la pieza, con lo cual la pieza se va a sujetar manualmente, digamos, va a haber un operario y la va a sujetar, y se van a utilizar regletas, o se van a utilizar sopapas, o se van a utilizar medios magnéticos para ese tipo de sujeción. Muy bien, dicho esto, voy a definir el material. Aquí voy al apartado material, pulso los puntitos suspensivos y dado de que esta es una instalación limpia del material, una instalación limpia del Mastercam, no voy a tener ningún material en lo que es fresa actual. Fresa actual se refiere a todos los materiales que yo he cargado en los últimos trabajos que he realizado. Como la instalación en este caso es nueva, no hay cargado ningún material. Muy bien, pero puedo indicar fresa librería y a partir de ahí tengo todos los materiales disponibles por defecto en la base de datos de materiales del Mastercam. Si yo quisiera cargar algún otro material que no estuviese acá, el Mastercam va a tener un apartado donde yo puedo dar el nombre del material, puedo dar las propiedades mecánicas de ese material y a partir de ahí lo voy a poder cargar y tener disponible dentro de esta ventana. En este caso nosotros utilizamos el aluminio, le damos OK y observamos acá en el apartado material que ya tenemos cargado el aluminio. Muy bien, le doy OK a la ventana y a partir de acá ya podemos realizar las correspondientes operaciones de mecanizado a los efectos de transformar el taco en la pieza final. Estoy dentro del menú mecanizados. La primera operación que voy a hacer es la operación de contorno. Selecciono la cadena que va a constituir mi contorno y para esto voy a tener que tener las siguientes precauciones. La primera precaución es tratar de seleccionar la cadena de una posición donde esa cadena no esté superpuesta con las cadenas del modelo alámbrico del taco. ¿Está bien? Por eso elijo este vértice. Si yo no tomo esa precaución, muchas veces el programa se confunde, me selecciona las cadenas que corresponden al taco, cosa que no debería hacer, y realiza el contorno de una manera incorrecta. Hago clic, selecciono y lo siguiente que me tengo que fijar es el sentido de giro de la cadena. Si el sentido de giro de la cadena es horario, el contorno lo va a hacer por afuera. Si el sentido de giro de la cadena es antihorario, el contorno lo va a realizar por dentro. En este caso, mirando la flechita que está acá, nos damos cuenta que el sentido de giro es antihorario, por lo cual el contorno lo va a hacer por dentro de la cadena, lo cual es incorrecto. Pero la solución es muy fácil, directamente pulso invertir
y ya tengo el sentido de giro correcto como para que el contorno se realice por afuera. Como no hay más cadenas que seleccionar para este contorno, pulso hecho y a partir de ahí se abre la ventana contorno 2D y lo primero que voy a tener que hacer es cargar la correspondiente herramienta. Entonces me ubico sobre esta parte en blanco, pulso el botón derecho del mouse y marco cargar herramienta de librería. Noten que acá hay una casilla de verificación que dice filtro activo y que está marcada. Cuando esta casilla de verificación se encuentra marcada, lo que va a hacer es mostrarme solo las herramientas pertinentes al tipo de operación que voy a realizar. En este caso, como el tipo de operación que voy a realizar es un contorno, no me mostraría, por ejemplo, brocas, que son las mechas, porque no serían herramientas adecuadas para esta operación. La fresa es un tipo de herramientas que además de comer frontalmente o de mecanizar frontalmente, permite el mecanizado lateral, por lo cual es adecuada para ser utilizada en una operación de contorno. Muy bien, elijo una herramienta lo suficientemente con un diámetro lo suficientemente grande como para que la herramienta no me penetre en la esquina y realice el mecanizado como corresponde. Entonces voy a elegir una fresa plana de 10, dado de que el radio de los acuerdos que tengo por fuera son un radio de acuerdo de 12, no habría ningún problema si utilizo una herramienta de 10 milímetros de diámetro. Si utilizara una herramienta muy chiquitita, por ejemplo de 1 milímetro de diámetro, la herramienta va a ir siguiendo la curva del acuerdo y se va a ir metiendo por adentro del taco, con lo cual ahí va a haber un esfuerzo. Primero estamos utilizando una herramienta de un diámetro muy pequeño, muy finita, y se va a meter por adentro de ese vértice para mecanizar, con lo cual es muy probable que la herramienta se rompa. Entonces acá, que no tenemos ningún tipo de impedimento, utilizamos una herramienta lo suficientemente robusta como para que no pase eso. Muy bien, fresa plana de 10 milímetros, le damos OK y a partir de ahí marcamos la ventana, parámetros de contorno y vamos a dar una serie de parámetros correspondientes a esta operación. Lo primero que vamos a notar es la Z superior, que es donde va a comenzar a realizar el mecanizado, y observamos que el valor de la Z superior es un valor correcto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos nuestra geometría empezó del plano de construcción Z igual 0 e hicimos una extrusión hacia abajo en el sentido de los Z negativos. Voy a darle la Z inferior, que es donde terminaría el mecanizado, y directamente la marco de la pantalla. Entonces pulso el botón y elijo cualquier entidad, por ejemplo esta, que me permita determinar la altura de la pieza. Entonces la Z inferior va a ser de menos 20, que es lo correcto porque nuestra pieza tenía, o mejor dicho, nuestra geometría tenía una altura de 20. Luego hay que distinguir ciertas cuestiones. Acá estamos viendo una trayectoria de la herramienta, donde parte de la trayectoria de la herramienta está indicada en un color celeste y otra parte de la trayectoria de la herramienta está indicada en un color amarillo. La parte indicada en color celeste es la parte donde la herramienta está girando y podría mecanizar, mientras que la parte indicada en color amarillo
es la parte en la cual la herramienta realiza un avance rápido, ¿está bien? Realiza un movimiento rápido. Evidentemente, antes de tomar contacto con el material, la herramienta tiene que haber alcanzado su máxima velocidad de giro, sus máximas RPM, con lo cual esta distancia, que se denomina distancia en avance, tiene que ser sí o sí superior a la Z superior. Entonces le damos un valor de 10, como para asegurarnos que estamos arriba. Luego podemos observar que la herramienta baja, en un momento empieza a girar, realiza el mecanizado y luego la herramienta se retira, deja de girar en un punto determinado, en la misma distancia en avance, y luego hay una retracción. ¿Para qué se da este valor de retracción? La herramienta terminó el mecanizado. A partir de ahí se va a trasladar horizontalmente. Puede ocurrir que el taco tenga algún saliente o la pieza que estamos realizando tenga algún saliente, alguna protuberancia que obligue a que elevemos la herramienta para que no colisione ni la herramienta ni el portaherramienta con el taco, con los correspondientes daños en el taco, en la herramienta o en el portaherramienta. Por lo cual nosotros debemos dar una distancia de retracción que tiene que ser superior sí o sí a la distancia en avance y que nos asegure que no se produzcan ninguna de estas colisiones. En este caso le doy 20. Y luego tengo la última medida, que es la distancia aproximada, y es una posición de parking de la herramienta que va a tener que ser superior a la distancia de retracción, y acá le voy a dar una medida de 30. Muy bien, una vez definidos todos los parámetros, hago notar aquí en la ventana que acá figura contorno 2D, y eso significa que la cadena de entidades que da origen al contorno está completamente contenida en un plano, en este caso el plano de construcción Z igual 0, por lo que la herramienta en realidad no va a realizar ningún tipo de desplazamiento vertical, solamente en horizontal. Puede ocurrir que el contorno no se corresponda a una curva plana, que sea un contorno 3D, por llamarlo de esa manera, en cuyo caso lo va a detectar automáticamente, y a medida de que la herramienta vaya siguiendo el contorno, va a ir también subiendo y bajando, es decir, realizando trayectorias verticales. Pulso aceptar y aquí ya veo las trayectorias de la herramienta. Lo que podemos distinguir es dos trayectorias, una es esta y otra es esta. Es fácil darse cuenta que esta de acá es la de entrada. ¿Por qué? Porque tiene una parte de avance rápido, que es la parte en amarillo, luego empieza a girar la herramienta, empieza a recorrer el contorno, recorre todo el contorno y sale, y como el mecanizado está completo, puede realizar un avance rápido desde la parte inferior. ¿Está bien? Muy bien, con esto está completa la operación de contorno y estoy dentro del menú mecanizado, y la próxima operación que voy a realizar es la operación de cajera. Entonces elijo el comando cajera, voy a seleccionar las cadenas tanto de la cajera como de la isla de la cajera, marco la cajera, marco la isla de la cajera, le doy hecho y a partir de ahí voy a elegir una herramienta conveniente. En este caso vamos a recordar
que la cajera tenía practicados acuerdos interiores de radio 2, por lo cual voy a elegir una fresa plana que tenga un diámetro de 4. Entonces, botón derecho del mouse, cargar herramienta de librería, y ahí elijo una fresa plana de 4. Le doy OK, y una vez que tengo elegida la herramienta, me voy a parámetros de la cajera. Y acá observo que la Z superior es correcta. La Z inferior la voy a indicar por modos de referencia. Hago clic y voy a buscar algún tipo de entidad que me permita indicar la parte inferior de la cajera, como puede ser esta de acá. También la podría haber ingresado manualmente. La Z inferior es de -10. Luego indico una distancia de seguridad que debe ser superior a la Z superior. En este caso podría indicar 10, y que equivale a la distancia en avance del contorno. Doy una retracción que debería ser superior a la distancia de seguridad, le doy el valor de 20, y doy la distancia aproximada, que es la posición de parking de la herramienta, que deberá ser superior a la distancia de retracción, y le doy un valor de 30. Ahí ya tengo entonces correctamente definidos todos los parámetros de la cajera. Pulso aceptar y voy a ver las trayectorias de mecanizado de la cajera. Acá se ve poco, después van a ver en la simulación, pero hace una especie de zigzag, con lo cual quedan muescas en 2 de las paredes, y lo que hace después es recorrer todo el perímetro de la cajera, como para que las paredes de la cajera queden lisas. Muy bien, perfecto, hemos definido la segunda operación de nuestra pieza, y ahora vamos a practicar los orificios verticales, para lo cual seguimos estando en el menú mecanizados y vamos a utilizar la opción taladro. Dentro de la opción taladro vamos a utilizar la opción manual y vamos a ir indicando todos los puntos que van a ser los centros de taladrado. Indico en este caso uno de los puntos, indico el otro punto, indico el otro punto y el último punto de taladrado. Me fijo siempre, me aseguro que esté marcado en los modos de referencia, que esté marcado centro. Muy bien, ya tengo todos los centros de taladrado. Entonces, para salir pulso escape, doy hecho, y a partir de ahí se va a abrir la ventana que corresponde a la operación de taladro. Pulso el botón derecho del mouse, cargo herramienta de librería, noto que está marcado el filtro activo y observo que en este caso lo que me muestra son todas brocas, como corresponde a una operación de taladrado. Dado de que los orificios que tenía que practicar tienen un diámetro de 10 milímetros, voy a entonces utilizar una mecha o una broca de 10 milímetros. Le doy OK, me voy a la ventana taladro para definir los parámetros del taladro, y a partir de ahí observo que la Z superior es correcta. Voy a indicar la profundidad a través de algún punto característico de la geometría, como podría ser este de acá,
la profundidad es de menos 20 y es correcta. Y voy a indicar también la altura de retracción, que debería ser superior a la Z superior. Le doy un valor de 10. E indico una altura inicial de 20, que en este caso sería correcta para lo que estamos haciendo. A partir de ahí, hasta dónde marca la profundidad a la cual llegaría la herramienta. Bueno, la herramienta la punta de la herramienta llegaría a la profundidad máxima que estamos indicando acá, al menos 20. Con lo cual, lo que quedaría en el fondo es una impronta, una especie de conito, donde no se retiró el material y el orificio quedaría pasante. Para eliminar este inconveniente, lo que tenemos que hacer es marcar compensación por punta de herramienta. Una vez que marcamos la compensación por punta de herramienta, el orificio se va a practicar de una manera correcta. Damos a aceptar y a partir de ahí vemos que están practicados correctamente los taladrados. Muy bien, tenemos realizado el contorno, tenemos realizada la cajera y tenemos realizados los orificios verticales mediante la operación taladro. Ahora lo que nos faltaría para concluir la pieza es practicar los orificios transversales, para lo cual voy a tener que hacer varias cosas. La primera de ellas es, como voy a practicar primeramente el orificio que está del lado izquierdo, señalar el plano de construcción alzado. Voy a dar una altura del plano de construcción Z igual a 50 y una vez que yo di esta Z igual a 50, lo que voy a hacer es además hacer coincidir el plano de construcción con el plano de la herramienta, para lo cual voy a ir a este botón plano H y, dado de que elegí un plano de construcción que es alzado, voy a también elegir un plano de la herramienta alzado. Muy bien, ya tengo ambos planos coincidentes y voy a ir entonces al menú taladro. Dentro del menú taladro voy a elegir manual y voy a empezar a seleccionar los centros de taladrado. Ahí está, el modo de referencia centro, hago clic, ya lo tengo seleccionado y pulso escape para terminar. Muy bien, muy bien. A partir de ahí, pulso hecho. Voy a cargar la correspondiente herramienta de la librería, pulso botón derecho del mouse, cargar herramienta de librería, y en este caso los orificios tenían un diámetro de 8, así que elijo una broca de 8 milímetros. Le doy OK y me voy a la ventana taladro a los efectos de dar los parámetros de taladrar. Veo que la Z superior es de 50, la determina perfectamente porque es el punto que yo marqué cuando indico el centro de taladrado. Lo que tendría que verificar es la profundidad de taladrado. Marco en el lado opuesto, acá la tengo y me pone una profundidad de taladrado de menos 50, lo cual es correcto también. Observo que está marcado
compensar punta de herramienta y voy a tener que dar una retracción que sea lo suficientemente grande como para que la herramienta pueda salir de esa profundidad. O sea que para no tener problemas yo tendría que dar una retracción que debería ser, por ejemplo, de 60. Doy también una altura inicial que va a ser de 70. Ya tendría correctamente definidos los parámetros de taladrado. Voy a aceptar. Ahí me aparecen las trayectorias de taladrado. Sin embargo, en ningún momento yo observé la longitud de esta broca. ¿Está bien? Es una broca que tiene 8 milímetros de diámetro y que debería tener más de 100 milímetros de longitud. Es bastante improbable que tenga esa longitud, por lo cual acá seguramente, si no está de esa manera, se va a realizar algún tipo de colisión. Muy bien, esto lo vamos a verificar posteriormente. En principio las trayectorias se definieron correctamente. Cambio al plano de construcción perfil. La altura del plano de construcción Z sigue permaneciendo en 50 y el plano de la herramienta lo paso a perfil. A partir de ahí elijo nuevamente taladro, elijo la opción manual, marco el correspondiente centro de taladrado y pulso escape para salir del modo de selección. Le doy hecho y nuevamente se abre la ventana de taladrado. Está seleccionada la broca de 8 milímetros de diámetro, que es correcta para la operación que quiero hacer. Voy a la ventana de taladro y veo que la Z superior es correcta, pero debería indicar la profundidad. Y para eso indico alguna entidad del extremo opuesto, la marqué, me da una profundidad de menos 50, la altura de retracción es 60 y la altura inicial es 70, con lo cual en principio estarían correctos. También tenemos marcado compensación por punta de herramienta, con lo cual el orificio va a ser completamente pasante. Le doy a aceptar y en principio la operación de mecanizado está correctamente definida. Muy bien, con esto tenemos todas las operaciones de mecanizado realizadas y ahora vamos a verificar si estas están correctas mediante una simulación, por lo cual vamos a hacer menú principal, mecanizado, operaciones, y con esto vamos a abrir el gestor de operaciones. Voy a pulsar seleccionar todo para seleccionar todas las operaciones de mecanizado y voy a pulsar el botón verificar. A partir de ahí voy a darle play y voy a ir verificando cómo se van realizando las diferentes operaciones de mecanizado. Ahí estamos viendo, vimos la de contorno, estamos viendo o vimos la operación de cajera. Ahora vamos a ver lo siguiente, que es el taladrado vertical. Voy a bajar un poquitito la velocidad y vamos a ver qué es lo que hace con el taladro transversal. Ahí observen, se produjo una colisión. ¿Está bien?
era lo que yo les decía. ¿Por qué se produce esta colisión? Porque la mecha o la broca es corta, con lo cual, como la profundidad la toma indicando la punta de la broca y la broca es cortita, va a seguir entrando la herramienta y va a entrar el portaherramientas también y va a colisionar produciendo el correspondiente daño en el taco o en la pieza y en el portaherramientas. ¿Cómo vamos a subsanar este inconveniente? Lo primero que tenemos que hacer es cerrar esta vista y fijarnos en la operación que va a corresponder y tratar de modificarla. La primera es el contorno, la segunda es la cajera, la tercera es el taladrado vertical y la cuarta y la quinta son las operaciones de taladrado transversal. Entonces voy a ir a parámetros. Marco parámetros, me voy a parámetros de la herramienta, me voy a la broca, pulso el botón derecho y edito todas las características de esta broca. Lo primero que observo es que la longitud de la broca es una longitud de 75, con lo cual no llega a cubrir los 100 y colisiona el portaherramientas. Para asegurarme de subsanar este problema, voy a dar una longitud de 110 y obviamente si estuviéramos en una práctica real con nuestra máquina herramienta, vamos a tener que tener una broca que tenga 110 milímetros de largo. Le doy de longitud 110, pulso OK y me dice lo siguiente: una o más operaciones usan esta herramienta. ¿Por qué? Porque tenemos dos operaciones que usan esta herramienta. Marco actualizar herramienta y todas las operaciones que la usan. Le doy OK, le doy a aceptar y nuevamente voy a verificar si ahora se realiza correctamente. Entonces, selecciono todo, pulso el botón verificar y voy haciendo play nuevamente a todas las operaciones. Ahí está haciendo el contorno, le doy play nuevamente, hace la cajera, podemos acelerarlo un poquitito mediante este cursor de acá. Después vamos viendo que van quedando marcas o improntas y que hace todo el perímetro y las rectifica. Voy a hacer otro avance, con lo cual se practican los orificios verticales, y en un nuevo avance lo que voy a hacer es justamente practicar los orificios transversales, y vean que al alargar la broca no hubo ningún tipo de inconveniente. La pieza está completamente mecanizada y ahora lo que vamos a hacer es observar algunos otros detalles. Cierro la ventana de simulación, estoy dentro del gestor de operaciones y yo podría, supongamos, hacer lo siguiente. Podría arrastrar esta operación de cajera hacia arriba, ¿está bien? Si es que me lo permite, ahí, a ver si lo puedo hacer hacia abajo. Ahí lo hice hacia abajo. Bueno, cuando yo cambio el orden de una operación o modifico esa operación, lo que siempre tengo que hacer es regenerar trayectorias. Siempre que yo cambie el orden o algo, regenero las trayectorias. Voy a poner la operación de cajera en su posición original, que era la segunda. Es un poquitito complicado de hacerlo.
ahí quedó como segunda. Y vamos a hacer otro ensayo. Vamos a suponer que dentro de la cajera cambio algún tipo de parámetro. A ver, voy a colocar acá z superior 5. ¿Está bien? Después lo vuelvo a corregir. Le doy a aceptar y observen qué es lo que pasó. Me puso un tachón en color rojo dentro de lo que es la operación de cajera. ¿Por qué? Porque esa operación de cajera puede estar relacionada con otras operaciones y al cambiar algún parámetro tengo que regenerar las trayectorias de mecanizado. Entonces le doy Regentry y a partir de ahí puedo simular nuevamente todo el procedimiento de mecanizado. Voy a entrar nuevamente a parámetros y lo voy a corregir y le voy a poner nuevamente 0 y acepto. Vuelvo a regenerar la correspondiente trayectoria y ya está todo corregido y todo bien. ¿Por qué les explico esto? Bueno, porque ustedes cuando lo empiecen a utilizar se van a equivocar, van a corregir y después van a observar que sigue funcionando mal. Bueno, sigue funcionando mal porque no solo basta con corregir el parámetro, sino que es necesario regenerar las trayectorias de mecanizado. Muy bien, vamos a describir un poquitito qué cosas se modifican en cada caso. Si entro a parámetros, entro a la correspondiente ventana, ¿está bien? Si entro a esto de acá, que parece una herramienta, voy a modificar directamente la herramienta. Si entro al apartado geometría, voy a modificar los puntos que yo seleccioné en la geometría y que toma el mecanizado en cuestión. Y si entro acá, lo que voy a hacer es modificar manualmente el archivo que da las órdenes de mecanizado. Es un archivo estándar similar a lo que se veía en Informática 1 al pseudocódigo. Es una especie de pseudocódigo de mecanizado y luego lo que hace el Mastercam es modificarlo al lenguaje de mecanizado específico de cada máquina herramienta. Obviamente, si nosotros no tenemos el conocimiento específico, no lo vamos a tocar. Luego, puedo eliminar cualquiera de estas operaciones con borrar, y si yo elimino alguna de las operaciones, voy a tener que regenerar las trayectorias de mecanizado de las otras operaciones, porque todas las operaciones pueden estar relacionadas de alguna manera. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, a partir de que logré construir mi pieza, voy a pulsar el botón Post. El botón Post me va a permitir generar el programa de control numérico. Acá tengo dos opciones en principio, que es guardar el archivo de control numérico en un disco, lo que sería una conexión indirecta. Luego tengo que ir con mi disco a la máquina herramienta, colocarlo, y si la máquina herramienta está cargada con las herramientas correspondientes y con el taco que corresponde, va a realizar la pieza